Hola y bienvenido a un nuevo video, nuestro video número 39, en el que vamos a estudiar los intervalos, las desigualdades y la forma en la que estas desigualdades se interpretan y sobre todo cómo se grafican o cómo se representan en una recta numérica. Las gráficas de las desigualdades son rectas numéricas que indican hacia dónde tiende el conjunto solución. Cada desigualdad corresponde a un conjunto de números que cumplen con la condición que se nos está indicando. Para eso necesitamos entender qué significan estos símbolos y estos de acá y cómo se leen sobre todo. La forma en la que yo me aprendí es que la parte amplia del intervalo siempre va a apuntar al número mayor y el pico de este pequeño símbolo siempre va a apuntar al número menor. De tal forma que si nosotros tenemos el intervalo así, esto quiere decir que x va a ser x porque está del lado izquierdo, va a ser mayor al 5. ¿Sí? O si lo vemos del lado contrario, que el número que está acá va a ser menor que este. Pero normalmente siempre lo tenemos que leer a partir de la variable. En este caso, la forma correcta de leerlo es decir que x es mayor a 5. Otra forma de leerlo es decir, por ejemplo, que cuando el signo está al revés, si nosotros tenemos x menor a 0, se representaría así. Se lee de aquí para acá a partir de la variable y sería justamente así como se los mencioné. X es menor que 0. Hay que establecer una diferencia con respecto de los números que se pueden elegir para un conjunto de solución. Voy a ponerles un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que solo estamos trabajando con el conjunto de números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son números enteros. Vamos a poner aquí naturales, enteros y positivos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta el infinito. No podemos utilizar números ni decimales ni negativos. Si nosotros estamos buscando un conjunto de números naturales que cumplan con una solución o con un conjunto, vamos a poner x, por ejemplo, mayor que 5. Estos intervalos tienden al infinito. Quiere decir que tienen un conjunto de solución infinito en donde se señala justamente así, en donde inicia el intervalo y en donde termina. O más bien hacia dónde tiende, porque no sabemos específicamente en dónde termina. La parte importante es identificar en dónde empieza. Aquí nos dice que x es mayor que 5. Entonces, x es mayor que 5 quiere decir que nuestro conjunto empieza en el 6. Empieza en el 6 y continúa. ¿Qué números cumplen con ser mayores que 5? Pues a partir del 6, todos los demás hacia la derecha en la recta numérica. Hay una infinidad de soluciones, entonces se le ponen 3 puntos y esto indica que el conjunto tiende hacia el infinito positivo a partir del 6. Ahora, ¿podemos elegir el 5 como solución? No podemos elegirlo porque el 5 no es mayor que 5, sino que es 5. Por lo tanto, tenemos que empezar a partir del primer número o del primer valor que cumpla con la condición. Un ejemplo diferente, cuando nosotros graficamos esto, lo graficaríamos con un círculo sin rellenar apuntando hacia donde está el infinito positivo. El infinito positivo está hacia la derecha y el infinito negativo está siempre hacia la izquierda en la recta numérica que está partida a la mitad por el 0. Cuando nosotros tenemos la representación con este símbolo significa mayor o igual. Entonces aquí nos están diciendo que los números que cumplen son todos los que sean mayores o igual a 5. Quiere decir que nuestro conjunto solución empieza en el 5. ¿Por qué arriba no pudimos utilizar el 5? Porque decía mayor, específicamente mayor a 5. Abajo dice mayor o igual, entonces empezamos en el 5, después el 6, el 7 y así hasta el infinito. Este conjunto también tiende hacia el infinito, o sea, tiene una cantidad infinita de soluciones que empiezan en el 5. ¿Cómo se grafica ese tipo de soluciones? Pues en una recta numérica, aquí me faltó indicar el 5, donde esté ubicado el 5, vamos a poner un círculo también, pero este círculo va a estar relleno. El hecho de que el círculo esté relleno quiere decir que ese número sí es parte de la solución, o sea que es un número elegible. Cuando el círculo está sin rellenar, quiere decir que el número no es parte de la solución. Regresándonos un poquito a lo que nosotros estamos viendo acá, el círculo no está relleno. Quiere decir que el 4 no va a ser parte de la solución, pero ahorita analizamos eso. Antes de analizar eso, vamos a revisar un aspecto importante de la recta numérica. La recta numérica es un gráfico en donde se ilustran los números y se van ordenando
pues en torno al 0, ¿no? El 0 es la división. Tenemos que entender algo interesante de la recta numérica. En cuanto a la posición de los números, un número va a ser más grande hacia acá está el infinito positivo conforme más a la derecha esté, y va a ser más pequeño conforme esté más a la izquierda. Aquí ponemos una flecha y ponemos el infinito negativo. ¿Qué quiere decir? Entre más a la derecha esté es más grande. Quiere decir que el 2 es más grande que todos los que tenga acá y más pequeño que todos los que estén a su derecha. Lo podemos comprobar de forma sencilla. A la derecha tiene el 3 y efectivamente es más grande. Y el 2 a la izquierda tiene el 1, el 0, el menos 1. Y así sucesivamente. Todos esos números son más pequeños porque están a la izquierda. Cuando nosotros estamos buscando valores menores, tenemos que buscarlos hacia la izquierda, hacia el infinito negativo. Y cuando estemos buscando valores mayores, los tenemos que ubicar hacia la derecha, o sea, orientados hacia el infinito positivo. Entendido eso, vamos a analizar entonces las soluciones que nosotros tenemos y la pregunta que nos plantea nuestro problema. Dice, ¿cuál es el intervalo que corresponde a la gráfica mostrada? Tenemos aquí nosotros 4 intervalos. Vamos a igual a identificar la respuesta correcta y también vamos a identificar cómo lucirían las gráficas de los demás. Arriba tenemos una recta numérica, en todos los casos es un 4, por lo tanto en todos los casos el valor de interés va a ser el número 4. Vamos a poner aquí 4 gráficas que van a corresponder a las 4 soluciones que nosotros tenemos ahí. Las vamos a ilustrar todas para que ustedes vean cómo luciría si la respuesta fuera A, B, C o D. La primera nos dice x es mayor que 4. ¿Qué quiere decir? Lo primero es que el círculo va a estar sin rellenar. Vamos a identificar eso. El círculo va a estar sin rellenar. Aquí el círculo tiene que estar relleno. Aquí el círculo va a estar sin rellenar. Y aquí el círculo va a estar relleno. Eso depende del símbolo que tengamos aquí. Acuérdense que el símbolo que está relleno indica, bueno, un intervalo cerrado, pero sobre todo que el número es parte de la solución. Dice la opción A, x es mayor a 4. Tenemos que buscar valores mayores a 4. Los valores mayores a 4 están en el infinito positivo, o sea que la flecha de la tiene que ir hacia la derecha. La flecha sí va hacia la derecha y como tiene este símbolo, x es mayor que 4, tenemos que buscar valores mayores a 4 sin incluir el 4, por eso el círculo está en blanco. Esta graficación corresponde completamente a esa descripción. El círculo sin rellenar nos indica que no podemos tomar el 4, por eso es mayor a 4. Y la flecha hacia la derecha nos dice que estamos buscando valores mayores que el 4. Por lo tanto, de hecho, esta es nuestra respuesta. El inciso A. Pero vamos a solucionar las otras 3 para que ustedes observen cómo lucirían. X es mayor o igual a 4. Pues las gráficas son del mismo tamaño. Vamos a analizar que el 4 está ubicado en la misma posición. Vamos a ubicar el 0 también para ubicarnos pues más o menos en la misma proporción a las gráficas. En el inciso B dice x es mayor o igual a 4. Nos ubicamos también en el 4. Nada más que el círculo tiene que estar relleno. ¿Por qué? Porque el 4 sí forma parte de la solución porque dice mayor o igual. Como estamos buscando valores mayores, entonces los vamos a buscar en el infinito positivo, o sea, hacia la derecha. La gráfica tendría que lucir así para que la solución fuera la B. Para que la solución fuera la C, aquí dice x menor a 4. Nuevamente nos ubicamos en el 4 y vamos a buscar nuestros valores en el infinito negativo porque nos dicen menor que. Acuérdense que el pico siempre va a apuntar al menor. Entonces, leído de izquierda a derecha, a partir de la variable x es menor a 4. Vamos a buscar con un círculo sin rellenar. El 4 no es parte de la solución. ¿Por qué no es parte de la solución? Porque dice menor a 4. Ponemos una flecha hacia la izquierda. Las flechas no suelen ser tan grandes. Suelen ser representativas, con que indiquen hacia dónde se dirigen. Si va hacia la izquierda, se dirige hacia el infinito negativo. Entonces, el círculo sin rellenar, vamos a poner aquí el centro completamente despejado para que se pueda apreciar mejor y la flecha indicando que se dirige al infinito negativo. Y el último, la opción D, dice x menor o igual a 4. Nuevamente nos ubicamos en el 4, pero en esta ocasión, a diferencia del inciso anterior,
el círculo va completamente rellenado. Quiere decir que el 4 forma parte de la solución y la flecha va hacia la izquierda. La flecha hacia la izquierda quiere decir que estamos buscando valores menores. Que dice entonces el intervalo x es menor o igual a 4. Y esta gráfica nos ilustra que el 4 forma parte de la solución y que el resto de números que cumplen con el conjunto los buscamos en el infinito negativo. Por eso la flecha apunta hacia el lado izquierdo. Recapitulando, para poder identificar con qué gráfica estamos trabajando, necesitamos primero leer el intervalo, ubicar cuál es el número de interés y si el número es parte o no de la solución. Eso lo vamos a saber identificando si el símbolo tiene una raya abajo, que significa igual. En este caso no la tuvo, por lo tanto x mayor a 4 corresponde a la gráfica con el círculo abierto y con la flecha orientando hacia el infinito positivo.